¿Qué tal, mis amigos? Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en su programa Ciencia Libre. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado de muy alto nivel científico y estamos contentos de iniciar este programa con ustedes para un tema que parece no trascendental por la diminuta especie que estaremos trabajando, que es acerca de las bacterias. Sin embargo, su efecto puede ser transformador para bien o para mal. Este día estaremos hablando acerca de cómo entender las bacterias en la salud y en la enfermedad. Y se encuentra con nosotros un experto en este campo, uno de los más connotados en México sobre la investigación científica en este tema. Está con nosotros el doctor Carlos Eslava Campos. Él es profesor investigador de enfermedades infecciosas por la Universidad Nacional Autónoma de México. También él es en su formación profesional, es médico cirujano, es maestro y doctor en ciencias biomédicas o microbiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus líneas de investigación tienen que ver con la relación huésped-parásito, microbiología ambiental, epidemiología molecular y probióticos. Como parte de su reciente producción académica se encuentran 95 artículos científicos publicados en revistas indexadas del 2020 a la fecha, con 26 capítulos de libros publicados de 2019 a la fecha, y ha participado en 286 congresos nacionales e internacionales. También ha fungido como miembro revisor de las siguientes revistas científicas: Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Revista Latinoamericana de Microbiología, Archivo de Investigación Médica, Revista de Biología Farmacéutica y la Journal de Microbiología Clínica. Tiene grandes méritos, tiene una lista muy larga, doctor. Le ha dedicado mucho tiempo a la investigación y también le ha dedicado mucho tiempo a la respuesta a problemas de la salud humana. También a la dedicación, a la búsqueda de respuestas a la salud ambiental y de todo tipo. Entonces tenemos un personaje muy sorprendente entre nosotros y nos da gusto saludarle, darle la bienvenida a este espacio. Su aportación es altamente significativa, no para regiones específicas, sino en conjunto para la patria en general, ¿verdad? Y sobre todo allende las fronteras también, porque la investigación científica no es delimitante de un solo núcleo. Así es que estamos contentos de tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buena tarde. Usted ha trabajado en la línea de los probióticos. Los probióticos son productos comerciales que de un tiempo acá pasaron a ser de dominio público, preferidos por los niños, nunca preferidos por mí, pero yo ya estoy viejo, ¿verdad? Pero más allá del sabor, más allá del producto mercantil, probiótico es algo específico que necesita el ser humano. En realidad, los probióticos, tenemos nosotros probióticos naturales. Ajá. ¿Sí? Son los que promueven la vida, por eso es el significado de la palabra probiótico, y son los que mantienen de alguna manera una homeostasis a nivel intestinal para que el funcionamiento de nuestro organismo sea estable y se mantenga la salud. En realidad el gran problema que estamos viviendo en la actualidad sobre sobrepeso, obesidad, está relacionado mucho con problemas en la alimentación, y estos problemas en la alimentación son los que están ocasionando cambios en la biota intestinal, que es lo que constituye el problema principal para otro tipo de padecimientos, como pueden ser enfermedades de las llamadas crónico-degenerativas, como pueden ser diabetes, hipertensión, y que obviamente ahora caen dentro del rubro de enfermedades metabólicas. Ahora estamos hablando de una sola línea de bacterias, pero su extensa ponencia de fundamental que ha expresado para un núcleo importante de universidades que es motivo de estar aquí,
tiene que ver cómo inciden las bacterias en la salud y en la enfermedad, que es el tema que nos reúne aquí. ¿Cómo van trabajando las bacterias que de entrada pues no son naturalmente todas nuestras enemigas, ni naturalmente todas nuestra potencial amistosa? ¿Cómo funciona esto? En realidad, nosotros empezamos a colonizarnos desde el útero. Cuando estamos concebidos, empieza a haber ahí una colonización bacteriana. Anteriormente se consideraba que el útero era un área estéril, pero en estudios recientes muestran que no, que hay bacterias y obviamente el producto empieza ahí a colonizarse con esas bacterias naturales que existen ahí. Y posteriormente, cuando ocurre el nacimiento, hay otra colonización ya externa a través del paso del canal del parto, en donde el producto se va colonizando por bacterias que tiene la mamá en la vagina, bacterias que contaminan, que están en el recto, y que eso favorece en gran medida que en unas cuantas horas el niño, el producto, esté colonizado. Y estas bacterias son las que nos van a ir tapizando propiamente todo nuestro organismo. Bacterias tenemos en el intestino, en el tracto respiratorio, en la piel, y ahora también ya se sabe que tenemos bacterias naturales en vías urinarias, y estas son las que hacen una función específica en beneficio del individuo. ¿Han identificado ustedes algún universo estimado de cuántos tipos de bacterias posee un ser humano? La diversidad es enorme, y eso apenas se está identificando por el empleo de las técnicas moleculares. Anteriormente solamente teníamos conocimiento de aquellas que lográbamos identificar, que lográbamos aislar. Sin embargo, muchas de las que nos colonizan y las que están establecidas en algunos de los sitios que le mencioné anteriormente, como son anaerobias, si requieren oxígeno, difícilmente se habían aislado. Ahora, con los métodos moleculares, lo que se hace es tomar muestras y finalmente hacer ensayos de secuenciación, análisis de los genomas y finalmente definición de qué variedades de microorganismos. Y entonces son enormes la diversidad de microorganismos que tenemos. Su trabajo científico muy respetable y de gran aportación para el potencial de la investigación. ¿Cómo usted ha desarrollado ese trabajo? ¿Hacia qué líneas o hacia qué resultados que ahora son nueva fuente de conocimiento? Sí, el trabajo que he desarrollado básicamente se ha orientado a un microorganismo en particular que es Escherichia coli. Y este es un microorganismo que tiene un comportamiento dual, porque forma parte de nuestra microbiota, aporta ciertos elementos que son necesarios para nuestra sobrevivencia, pero también en el proceso evolutivo de esta bacteria que tiene más de 4.000 millones de años, ha ocasionado que mucha información extra haya cambiado su perfil y la bacteria ha variado de ser solamente un comensal en el intestino a ser un patógeno intestinal y también un patógeno extraintestinal, porque puede producir infecciones en vías urinarias, en sistema nervioso, en aparato respiratorio o sistémicamente abordando diferentes espacios. Nos estamos refiriendo a E. coli. Escherichia coli, exacto. Sí, E. coli es para valores de entendimiento natural de todos los que nos ven, es una de las causales de una de las diarreas más que pudiera incluso degenerar en deceso de las personas. Sí, en realidad no es una sola variedad de Escherichia. Por eso es interesante este microorganismo, porque se conocen diferentes clonas que se han definido como patotipos, tipos patogénicos, de las que producen cuadros intestinales, no solamente diarreas, cuadros intestinales,
Se conocen aproximadamente 6. De las que producen infecciones extraintestinales se conocen por lo menos 2 variedades, las que producen infecciones de vías urinarias o las que producen infecciones sistémicas. Y obviamente esto le da un panorama muchísimo más amplio. A esta conclusión se pudo llegar después de que se logró primero hacer una identificación serológica de los microorganismos y posteriormente, con el paso del tiempo, a través de usar métodos en animales, se empezaron a descubrir que tenía toxinas. Posteriormente, ensayos in vitro, en donde se pudo definir que este microorganismo tenía una capacidad específica para adherirse a los epitelios. Y así sucesivamente hasta ahora que tenemos ya métodos moleculares en donde no solamente la podemos identificar, sino podemos definir qué elementos genéticos tiene para producir enfermedad. Esto hace al microorganismo tremendamente interesante, porque además uno de los problemas serios que nosotros en el laboratorio hemos identificado es el hecho de que por el uso indiscriminado que se ha hecho de los antimicrobianos, en la actualidad se conocen cepas multiresistentes. Y esto definitivamente es un problema importante que pronostican en la Organización Mundial de la Salud, que de no tener alternativas para tratar enfermedades ocasionadas por la bacteria, para la década de los 50 de este siglo, una de las principales pandemias que va a ocasionar muchísimas muertes es la resistencia a antibióticos. Yo creo que pocas veces en la historia de la humanidad las personas, hablando del género de manera secular, pocas veces habían tenido tanto interés o tanta información acerca de los microorganismos como fue ahora con la pandemia de COVID, que las personas pudieron conocer mucho acerca de un virus. Por el alcance mundial que tuvo, por la connotación, por la cantidad de muertes. Pero en bacterias seguramente también hay casos muy connotados a nivel mundial que causaron quizá un efecto no tan grande, pero que causaron algunas tragedias o referencias históricas. Sí, hay un grupo de Escherichia, que es la Escherichia coli enterohemorrágica, que ocasiona brotes de manera muy interesante. Estos brotes preferentemente se observan en los países desarrollados y es causa de muerte porque ocasiona lo que se llama síndrome urémico hemolítico, que si no se maneja adecuadamente es causa de muerte. De hecho, afecta preferentemente a niños y ancianos. Y esa bacteria, debido a sus características y debido a que afectó a niños muy pequeños, entre ellos el hijo de alguien que tenía muchos recursos económicos, este señor lo que decidió fue hacer un simposium que hace cada 3 años, dedicado exclusivamente a abordar problemas sobre esta bacteria. Entonces, sí, también las bacterias ocasionan serios problemas, ¿no? Esto hablando de Escherichia coli, otro patógeno importante es Vibrio cholera, que causa epidemias. Fue uno de los más grandes también, ¿no? Sí, causa pandemias y tiene un comportamiento diferente al de Escherichia coli. ¿Sí? Vibrio cholera, hay una área endémica que está básicamente en la parte del oriente, en África, y curiosamente va llegando en un momento dado a otros países, ocasionando pandemias, presentándose como un problema cíclico. A nuestro país ha venido en varias ocasiones como pandemia, pero las pandemias, entre pandemia y pandemia hay problemas de tiempo muy importantes, porque ha habido ocasiones que más de 100 años. De hecho, la última pandemia que tuvimos en el 92, la anterior ocurrió en 1800 y fracción. Estamos con el doctor Carlos Eslava Campos, él es especialista en bacterias, connotado científico. Estamos hablando de cómo entender a las bacterias en la salud y en la enfermedad. Volvemos.
Estamos en Ciencia Libre y se encuentra con nosotros el doctor Carlos Eslava Campos, especialista en bacterias. Nos está platicando de cómo entender a las bacterias en la salud y en la enfermedad. Y puntualmente nos gustaría que nos explicara qué es la microbiota y qué papel sustancial tiene para efectos favorables a la salud o en todo caso para desastres de salud. Sí, la microbiota, como lo mencionaba al inicio de la charla, estamos nosotros tapizados por microorganismos. Estos microorganismos tienen una función específica de mantener la homeostasis en nuestro organismo. Una de las microbiotas más importantes que tenemos es la que está en tracto digestivo, ya que esas interaccionan directamente con uno de los nervios importantes que tenemos, que es el nervio vago. Y a través de una serie de liberación de mediadores químicos, activan el nervio vago mandando señales y con los que responde este nervio hacia ciertos órganos específicos. La situación con la microbiota intestinal es el hecho de que cambios en los hábitos alimentarios han conducido precisamente a que haya un cambio en esa microbiota. Yo les platicaba hace un rato en la clase que di que a partir de los mediados de los 70 del siglo pasado empieza a incrementar la incidencia de sobrepeso, obesidad. La enfermedad que podemos considerar del siglo actual. ¿Tiene relación con las bacterias? Desde luego, sí, desde luego, porque uno de los aspectos relevantes en esto es que ese tipo de alimentos favorecen el desarrollo de otra parte de la microbiota. El aspecto interesante de la microbiota es que... Los equilibrios también. Equilibrio, exactamente. Los microorganismos de alguna manera viven equilibrados. Y esto se debe al tipo de sustratos o alimento para las bacterias que existe. Eso da a que proliferen unas u otras. Cuando nosotros cambiamos esos nutrientes, como es el caso de darles productos muy grasos o con muchos carbohidratos, algunos incluso con toxinas, eso da lugar a que empiece a haber un cambio y empiezan a proliferar unas que antes estaban inhibidas y al proliferar estas se inhiben las otras. Pero estas que ahora podemos considerar que son malas, empiezan a inducir nuevas señales que están muy relacionadas con inflamación. Y cuando se produce inflamación, empieza a haber otra serie de cambios. Uno de los eventos que pueden ocurrir es precisamente la inflamación de los adipocitos, y esa inflamación de los adipocitos es lo que nos conduce a un incremento en la grasa, y ese incremento en la grasa, pues obviamente en sobrepeso. Otro aspecto importante en esto es que también se activa la necesidad de comer de más, porque hay un sistema de regulación neurológico. Cuando nosotros ya sentimos satisfechos, dejamos de comer. Oye, hay una señal del cerebro y que dice ya, tranquilo, no comas más. Pero con estos microorganismos, cuando hay inflamación, la señal es otra, ¿no? La señal es sigue comiendo. Hay que seguir. Sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo. Una botana más. Y finalmente, pues se come de más, y como lo que se está comiendo son
compuestos que causan este tipo de problemas, se da el problema del incremento en la grasa. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado es la respuesta propia del organismo, que al quererse defender, pues también da una serie de situaciones que en lugar de ayudarle, le perjudica. Nutrición sería una palabra clave para esos equilibrios. Más que nutrición, yo me refiero al hecho de hábitos, ¿sí? Porque entender por nutrición, pues, es comer adecuadamente claro, lo que nos corresponde, ¿no? Ajá. Que nadie lo hacemos. Hábitos alimentarios, eso es lo que sí es importante, porque desafortunadamente nuestro problema actual son los hábitos. Tenemos muy malos hábitos alimentarios. Comemos cosas que no corresponden y que obviamente eso es lo que está modificando esta biota y que finalmente nos provoca todos estos padecimientos. Por otro lado, también no solamente es la parte de la alimentación, sino también hemos empezado a dejar de hacer actividades, ¿sí? Nos hemos vuelto más sedentarios. Un problema recurrente que tiene la población, yo creo en todas partes, es el problema de la orina. Personas que se enferman de manera frecuente de la orina o personas que nunca terminan una enfermedad de orina. Me parece muy significativo tener con nosotros al doctor, porque justamente el doctor Carlos Eslava Campos es uno de los que más ha investigado este tema y nos va a platicar, me gustaría, de la relación que existe con las bacterias y la enfermedad de la orina recurrente en gran parte de la población. Sí, retomando el tema de Escherichia coli, en las infecciones de vías urinarias es el principal agente causal de este tipo de padecimientos. 80% de los casos de infección de vías urinarias es producido por esta bacteria. Aquí la relevancia que tiene el padecimiento es que se presenta más o menos cada año 4 millones de casos. Y uno diría, no son muchísimos cuando somos 120 y tantos millones de habitantes en este continente, pero digo en este continente, en este país, pero en realidad es mucho en el sentido que 70% de esos 4 millones son mujeres. Y no solamente está por ahí el asunto, sino el problema es que cada vez es más difícil tratarlas por la resistencia antimicrobiana. ¿Sí? Entonces, en el caso específico del trabajo que he estado haciendo en esta línea, es buscar una alternativa para el tratamiento. ¿Existe? Es lo que estoy tratando de hacer. ¿Sí? La idea es no usar antibióticos, usar una alternativa. Y la alternativa que nosotros seleccionamos fue lo que se llama desde los años 30 del siglo pasado autovacunas. Y las autovacunas no son otra cosa que la bacteria que está causando la infección se aísla, con esa se mata y se le da al paciente, ¿sí? ¿Usted ha hecho trabajos específicos para personas específicas que han solicitado una ayuda de salud en ese tema específicamente de la orina? Así es, en efecto, actualmente yo estoy adscrito de manera en un convenio con el Hospital Infantil de México, y ahí lo que empezamos a tratar fueron niños con infección crónica de vías urinarias, que es una situación un poco diferente a la de los adultos, porque estos niños tienen una infección complicada que se llama porque tienen alteraciones anatómicas, etc. Pero curiosamente, a pesar del tratamiento que les daban, no mejoraba la infección. Empezamos a trabajar con estos niños, a hacer sus autovacunas, y el resultado que tuvimos en el 70% de estos niños fue, por un lado, la cura y el control de la enfermedad. Es decir, niños que tenían más de 6 años con infección, algunos de ellos, en 2 o 3 meses que les dimos la vacuna, desapareció la infección. Algunos tenían una recaída como a los 6 o 7 meses, pero tenemos un buen número de niños que tienen ya más de 2 años que no han vuelto a tener infección. Y esto mismo lo hicimos con adultos. Muchos de ellos eran las mamás, tías, etcétera, de los niños,
que también tienen problema y tuvimos los mismos resultados. De hecho, actualmente el interés que tenemos en el laboratorio es preparar una vacuna polivalente con la intención de que ya no tengamos que hacer una específica para cada niño, porque esto es muy costoso, ¿sí? Porque tengo que tomar 10 bacterias de cada paciente, hacer el tratamiento, hacer la identificación de esas 10 bacterias y posteriormente prepararles la vacuna y darles. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener buenos resultados con la polivalente, pues la podríamos comercializar. Eso sería una vacuna universal para ese problema. Exactamente. Universal para nuestro país, porque es en nuestro país donde estamos trabajando con esas bacterias, porque es muy interesante, estas bacterias de alguna manera son muy específicas de región. Muy bien, pues agradecemos mucho su participación. La verdad es que el tiempo es muy breve para algo tan interesante y tan sorprendente, porque las bacterias es un mundo no conocido a la vista, pero sí en el efecto, y qué bueno que usted nos ha dado un poco de luz en este tema de cómo entender a las bacterias en la salud y la enfermedad. Les agradecemos mucho la atención por haber estado con nosotros, y a usted particularmente, doctor, nuestro afecto, nuestro agradecimiento. Porque su conocimiento suma mucho. Quisiéramos que su conocimiento trascendiera en el concurso de las universidades públicas y privadas, para que esto tuviera una velocidad más intensa para tener resultados a estos temas que usted ha abordado. Para la población que nos sigue, pues nuestro afecto también y nuestra gratitud por seguirnos. Poner mucha atención en la salud, porque es nuestro ecosistema, de eso depende nuestra sobrevivencia. Así es que muchas gracias por seguirnos en casa. Nos vemos en la siguiente edición. Esto es Ciencia Libre.